El Ministerio Público calificó el caso de Senasa como el más grave en toda la historia y lo comparó con la quiebra fraudulenta de 3 bancos. Los empresarios Eduardo Rieta Estrella y Heidi Pineda están colaborando con las autoridades y acusan al doctor Santiago Jacín, exdirector de Senasa, de extorsión. Rafael Paz, miembro de la dirección política y presidente del Comité del Distrito de la Fuerza del Pueblo, recuerda que esa organización en junio de este año alertó del desastre financiero en Senasa y el presidente Abinader defendió la gestión de Santiago Jacín. A 3 de las acusadas de homicidio involuntario en el caso del ahogamiento de la niña Stephora Joseph, la medida de coerción fue libertad bajo fianza y presentación periódica. La inflación en noviembre alcanzó 4.81%, mientras los alimentos tuvieron un incremento de 8.7%. El bolsillo no alcanza. El economista Alejandro Grisante estima que la economía se recuperará el año próximo y crecerá entre 4.5 y 5%, mientras otro destacado economista, Henry Ebrard, considera que sin reformas estructurales va a ser muy difícil crecer cercano al 4%. El economista y experto en geopolítica, Eduardo Klinger Pevida, consideró que dada la República Dominicana es el mejor aliado en la región de los Estados Unidos, debe de negociar mejores condiciones, como por ejemplo eliminar el arancel del 10% a las zonas francas y a las exportaciones azucareras. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal. Domingo 14 de diciembre del año 2025, señores. Ya tenemos ahí la Navidad y el Año Nuevo ahí a la vuelta de la esquina. Y pensamos que diciembre iba a ser un mes flojo, frío en noticias, pero no. Por eso hoy tenemos el caso Senasa, el caso de la niña Stephora Joseph. Vamos a hablar de la inflación y vamos a hablar de mi artículo de esta semana, que guarda relación con el Banco Central. Nuestro invitado es el licenciado José Manuel Jerez, quien es abogado, experto en temas constitucionales y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. No cabe duda que el caso que ha estremecido a esta ciudadanía y que va a ser tema de muchos días y de muchos meses es el caso de Senasa. Yo no levanto mi dedo acusador, porque yo no soy juez. Los tribunales son los que van a definir la culpabilidad o no del doctor Santiago Jacín y de hasta ahora 9 involucrados. Dice el Ministerio Público que van a ser más, que habrá un caso 2.0. Es un caso que le explotó en los pies al gobierno, porque ya hace en el 21, Fernando Camaño, ex superintendente de salud en el gobierno de Leonel Fernández, denunció que ahí algo estaba pasando. Pero todavía en este año, la Fuerza del Pueblo denunció que Senasa estaba quebrada. Muchos que no conocíamos lo que estaba pasando, lo que dijimos, bueno, Senasa debe tener un déficit porque el cápita es muy bajito, Senasa maneja el régimen subsidiado y lo que hay es un déficit. El presidente en la semanal dijo que la oposición decía eso porque quería que sacaran a 2 millones de dominicanos que habían sido incluidos en el régimen y que Senasa no quiebra porque es del Estado. Pero a los pocos días el presidente dijo que había enviado un expediente al Ministerio Público. Parece que el presidente fue mal informado en ese momento. Se habla de cualquier cifra. El país es escéptico con los casos de corrupción, porque el caso de Brecht no hubo culpable. Pero hay como 5 casos del gobierno pasado que el único que ha sido condenado es el hermano del expresidente Danilo Medina. Ese caso está en apelación. Pero todos los otros casos, el del procurador, el caso que involucra a 3 exministros, incluyendo al ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, esos casos están ahí. Pero está el caso del Intran, que tampoco ha sido instrumentalizado. Entonces, el país es escéptico con los casos. Y es más escéptico porque hemos visto casos, como ese que yo le dije, que involucra
a tres ministros, a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero y a Gonzalo Castillo, que hubo un señor llamado Mimilo Jiménez que entregó 1.000 y pico de millones y ya quedó fuera. Porque se ha inaugurado ese tipo de cosas. Si usted delata y usted entrega el dinero, usted sale libre. En la justicia norteamericana eso se hace y se negocia, pero usted va preso. Pero los narcotraficantes, que ya ellos se van, ya ellos no esperan que lo extraditen. Ellos se sientan, ellos denuncian, acusan a una serie de gente, y bueno, usted en vez de 20 años, le vamos a cantar 7. Pero usted va preso, porque es muy bueno usted robar y devolver el dinero y ya. Señores, SENASA era una institución ejemplar en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Era la mejor ARS de la República Dominicana. Competía con las privadas. Afortunadamente hay una persona que conoce el negocio, el actual director de SENASA, que uno espera que recupere la confianza y que la justicia actúe, porque yo reitero, yo no soy juez, pero aquí fallaron los controles. Decía la procuradora que este caso se parece al de los bancos quebrados. Mire, sí se parece. Los bancos quebrados por una supervisión deficiente y porque no estaban los reglamentos de la ley monetaria, hicieron 3 bancos, quebraron. Y todavía lo estamos pagando, porque el llamado déficit cuasifical del Banco Central y la deuda del Banco Central nació ahí. Entonces en este caso uno dice, ¿y la Superintendencia de Salud no se dio cuenta de lo que estaba pasando ahí? ¿Y la Contraloría? ¿Y el Departamento de Ética? Espérate, el DNI, que mantiene al presidente informado de todo. Fallaron los mecanismos de control. Por otro lado está el caso de la niña Stephora Joseph, que lamentablemente murió en un paseo del Instituto Leonardo da Vinci, donde se violaron todos los protocolos. No había personas suficientes, hubo negligencia. Ella se metió en una piscina que era muy honda, ella no sabía nadar. Ella levantó los brazos y una de las que estaba supuesta a cuidarla no la vio. Hay unos niños que la vieron y aparentemente no dijeron nada. Finalmente ese caso, de 4 acusadas, hay 3 que le dieron libertad bajo fianza. Y hay una, la coordinadora, que la sacaron del caso. El instituto, el colegio, nada, no tiene ninguna responsabilidad. Ahora, yo cuestiono que se haya querido instrumentalizar por parte de los enemigos de la patria. Aquí se escribieron muchísimos artículos diciendo que era por racismo. Hasta el gobierno haitiano, ¿con qué moral de que le exige a la República Dominicana transparencia en ese caso? Porque quisieron, porque era haitiana. Si hubiera sido dominicana, no se escriben artículos. Aquí hay una chica que se llama Cielo García, que un haitiano le dio 24 machetazos, siendo ella menor de edad, y perdió los 2 brazos. Pero ninguno de esos que escribieron a favor de Stephora Joseph escribieron sobre ese caso. Porque si es haitiana, es por un tema de haitianismo y de racismo. Suerte que el presidente dijo que este país no es racista. Desde el año 2012, el Banco Central estableció un mecanismo de la política monetaria que se llama meta de inflación, que lo tienen casi todos los bancos centrales. Pero la meta de inflación en los Estados Unidos es 2%. El nuestro es bastante holgado, es 4 más o menos 1. Es decir, 4 menos 1, 3, 4 más 1, 5. Es decir, la inflación debe estar entre 3 y 5%. Y el Banco Central fue exitoso entre el 12 y el 19, ahí. Estaba más cerca de 3 que de 4. Y en la pandemia, obviamente, por esa circunstancia, se disparó la inflación. Y se disparó en el 23 y el 22 por causas externas, pero también por el exceso de liquidez que inyectó a la economía el Banco Central. Ahora, en noviembre, la inflación dio 4.8. Es decir,
está dentro de rango, pero se está acercando a 5. Y yo se lo atribuyo a la inestabilidad cambiaria. Es decir, el aumento del tipo de cambio está presionando los precios. Quieren echarle la culpa a la tormenta, pero no, porque esto viene acumulándose. Pero lo peor de todo es que la inflación de los alimentos es 8.2% entre noviembre y noviembre. La inflación de los alimentos. Por eso la gente se queja. Y cuando hablo de alimentos no es solamente plátano y arroz, es productos enlatados, es aceite. Eso está creciendo. Por eso cuando usted va al supermercado, la cuenta le sube cada semana. Por otro lado, mi artículo de esta semana se titula Banco Central cambia de estrategia, menos intervenciones y más liquidez. Yo digo en ese artículo que entre el 2004 y 2019 el Banco Central fue exitoso, el tipo de cambio aumentaba un 3%, la economía crecía 5.7%, pero las intervenciones inyectando liquidez fueron contadas, 2009, 2010, 2019. ¿Qué pasa? Que del 20 en adelante el Banco Central ha cambiado de postura muy frecuente. Primero floja, después aprieta, luego floja, luego aprieta. Y entonces lo que se llama el mecanismo de transmisión de la política monetaria se ha erosionado. Y no lo digo yo, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional en su informe del artículo 4. Y por eso el Fondo Monetario recomendó fortalecer la transmisión, reduciendo las medidas excepcionales de liquidez. Eso está inyectando liquidez a cada rato, ¿no? Eso se hace en momentos en que hay una recesión o amenaza de una recesión. Y mantener un régimen cambiario flexible con intervenciones solamente cuando haya choques. Yo pienso que el Banco Central está aplicando esa receta. Estamos en presencia de una inestabilidad cambiaria. Aquí hubo un pico en abril, en marzo se apreció la moneda, volvió en agosto y ahora en diciembre, la primera semana, subió por encima de 64.70. El Banco Central dice que está en 63 y pico, pero yo pagué una tarjeta de crédito y tuve que pagar 64.80 hace 2 días. El Banco Central está en una situación incómoda porque quiso conciliar una cosa que es imposible. Usted no puede pretender estimular la economía, tener baja tasa de interés y estabilidad del tipo de cambio. Usted a lo sumo puede tener dos, estimular la economía y bajar la tasa de interés, pero se le va a ir la tasa de cambio, que es lo que ha pasado ahora mismo. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el doctor José Manuel Jerez, abogado, experto en temas constitucionales y también es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo.